Pues comenzamos con nuestra primera invitada de la tarde. Ella se quedó a mitad de camino, y nunca mejor dicho, porque empezamos la semana pasada a hablar de mujeres que han marcado también en la historia de la humanidad, y el papel de la mujer como en algunas épocas de la historia también ha sido bastante relevante. Nos quedamos justo en la Edad Media. Ella es Lola Pérez, profesora de Historia. Muy buenas tardes, Lola. Muy buenas tardes, María José. Y bueno, nos quedamos ahí, ¿no? Que bueno, el papel de la mujer en la sociedad, en la historia y justo en la Edad Media. Justo cuando empezaba la Edad Media. Cuando empezaba la Edad Media. Cuando empieza la Edad Media, la situación es muy difícil para hombres y mujeres, porque esta alta Edad Media, la Edad Media acaba cuando cae el Imperio Romano, fue una época de invasiones, movimientos de pueblos, una sociedad guerrera, una economía totalmente deteriorada, y esas circunstancias son malísimas, tanto para hombres como especialmente para mujeres. Pero a partir ya del siglo XI se produce un renacimiento económico, y ya en el siglo XII va a haber un cambio importantísimo, sobre todo, bueno, para la economía y para la vida historia europea, y sobre todo para las mujeres. ¿Cuál es ese cambio? La Iglesia era el único reducto de la cultura, y hasta ese momento los valores religiosos tenían al Pantocrátor, es decir, a Dios Padre, juez severo, como la figura más relevante. Y a partir del siglo XII, con esa mejoría económica y esa mejora cultural de mano de la Iglesia, estamos en un mundo absolutamente creyente, profundamente católico. Y manejado por la Iglesia. Iglesia. Pues a partir de ese momento, Europa, con su renacimiento económico, se va llenando de maravillosos monumentos que son las catedrales góticas. Y esas catedrales góticas se dedican a Santa María, Notre Dame. Notre Dame en París, Santa María la Blanca en León, la Virgen. ¿A quién vamos a poner como modelo de conducta femenina? A la Virgen. Y ese es un mensaje estupendo, porque está lleno de valores muy positivos, pero es un mensaje que va a relegar a la mujer de una manera definitiva. La mujer tiene que ser como María, madre, pura, pero sumisa. ¿Qué dice la Virgen cuando recibe el mensaje? Ecce ancilla Domini, he aquí la esclava del Señor. Claro, siempre y a los pies de... Claro, valores estimabilísimos, pero la mujer que asume su papel estelar en la historia es la madre, es la mujer pura, rechazando la imagen de la libertina de Eva, a la que se pone siempre como contrapeso. Con lo de la manzana. Entonces, no se juega. Totalmente justificado que las mujeres tienen un papel relevante, pero un papel secundario en todo lo que sea el mundo público. Claro, y empezó en el siglo XII y bueno, se ha extendido hasta... Continúa en parte porque esa mentalidad de la mujer asociada al servicio, a la entrega, a la abnegación, de hecho, que son valores brillantes, claro, extraordinarios, pero no dan opciones. De hecho, hoy en día hasta una mujer cuando no lleva bien las cosas de su casa se siente hasta culpable. Sí, claro, ese es el problema, que nos han comido el coco estupendamente. Totalmente. Tenemos asumidos unos valores de servicio, entrega y abnegación que cuando no los cumplimos, encima nos sentimos realmente Eva. He oído bueno, comentarios de, ay, es que yo soy súper mala cocinera, sí, hay que ver, no sé cocinar, no sé planchar, no sé... Bueno, los deberes. ¿Qué pasa? Entonces, durante muchísimo tiempo esos han sido los valores. Durante toda la Edad Media, en el Renacimiento y ya un poquito más tarde, la mujer puede ser idealizada, es la musa, pero vamos siempre a ver la menor de edad. De la Edad Media, esa mujer que hemos querido... Sí, las dos que vamos a destacar. Esta mujer era, claro, no hay fotografías de ella, evidentemente, esta señora era Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania. Y en el momento de la Edad Media, esta mujer va el tránsito del siglo XII al XIII. Esta señora fue una de las que ejerció como mujer poderosa. Se casó primero con Luis VII de Francia, se fue a las cruzadas, aunque su marido no quería. En las cruzadas ella actuó no como guerrera, pero sí hizo lo que le dio la gana. Se divorció de su marido, se fue a Roma y la separaron de su marido. Se casó con Enrique II de Inglaterra. Es la madre de Ricardo Corazón de León, de Juan Sin Tierra. Es la abuela de San Luis, rey de Francia. Y esta duquesa de Aquitania era más poderosa que el propio rey de Francia. Tenía un feudo impresionantemente grande. Una de las excepciones. Una de las excepciones.
excepciones. Leonor fue una mujer extraordinaria, no reivindicó la condición femenina, pero ejerció de persona libre e independiente. Oye, ¿y nunca han hecho una película de Leonor de Aquitania? Hay una película, pero solo de un momento muy concreto de su vida, se llama El león en invierno, y habla del momento de el final de su matrimonio con Enrique de Inglaterra, cuando la encerró en un castillo, en el castillo de Chinon, porque ella no le dejaba tener amantes, en fin, un momento. Y la encarnó Katharine Hepburn, que es una de las actrices que se dejó envejecer y fue absolutamente maravillosa. Sí. Pues una de las mujeres que destacaron en esa Edad Media por su papel relevante, sí. Y tenemos a otra más, ¿no? Sí, tenemos otra más, que es esta, la doncella de Orleans, Juana de Arco. Juana de Arco, te iba a decir. Sí. Juana de Arco. Porque además con ese gesto no podía ser otra. Pero así como Leonor ejerció de mujer poderosa, Juana de Arco siempre se hizo valer como la doncella, se ve que es jovencísima, porque además la mataron jovencísima, la doncella que encarnaba el espíritu religioso. Ella obedecía las órdenes de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Y en nombre de esos tres santos ayudó a la reconquista del rey de Francia. Ajá. Francia estaba en una guerra con Inglaterra, sí. La llamada Guerra de los 100 años, que duró 116. 100. Y esta mujer, Juana, que era una jovencita, fue capaz de captar la atención de un ejército de más de 5.000 hombres, liberar la ciudad de Orleans, que estaba asediada, ayudar a coronar en Reims al rey de Francia, Carlos VII, pero luego fue hecha prisionera, juzgada como hechicera y ejecutada, bueno, quemada en la hoguera. Es un caso de mujer muy relevante, pero que no actúa como mujer por sí misma, sino como enviada de la divinidad. Es como de repente, como cuando alguien es poseído, sí, pues enviado por la fuerza divina. En un momento de enorme fe, arrastró a más de 5.000 hombres por la causa francesa. Pero al menos pudo. Sí, pudo hacer que todas esas personas la siguieran, ¿no? Y todo movido por la fe, porque la fe es lo que movía todo en esa época. La fe en ese momento era fundamental. Entonces, seguimos con las mujeres sometidas desde el punto de vista jurídico, vamos a seguir así durante muchísimo tiempo, durante el Renacimiento, y vamos a llegar a un momento que es el siglo XVIII. En el siglo XVIII, el siglo de las luces, sí. Los valores religiosos se deterioran, se debilitan. El siglo de oro, sí. También. Y de oro había sido muy poco fértil para las mujeres musa, mujeres ídolo, pero en el XVIII ya empieza la razón, la crítica, el espíritu crítico, y ya hay mujeres que dicen que el papel de la mujer no es el que debe tener. Empieza a haber mujeres, sobre todo las francesas de la élite, hacen salones, estudian filosofía, son mujeres muy bien formadas, los hombres las ponían verdes, las preciosas ridículas las llamaban. Sí. Pero la idea de derechos de la mujer empieza a aparecer. Empieza a aparecer la idea de derechos del hombre, inmediatamente también la mujer. Y entonces va a aparecer un momento estelar en la historia mundial, que es la Revolución Francesa. Y esta señora, a la que durante muchísimo tiempo se ha ignorado, esta señora se llama Olympia de Gouges. Olympia de Gouges. Y en el momento de la Revolución Francesa, ella toma la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se acababa de hacer, y escribe en paralelo la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en pie absoluta de igualdad con los hombres. Pero ahí ya se escribe en femenino y en masculino. En femenino y en masculino. Esta mujer y las mujeres que la rodeaban, que no eran demasiadas, ya reivindicaban igualdad y libertad, exactamente igual que los varones. A Olympia de Gouges la ejecutaron. Tú sabes que la Revolución Francesa fue un proceso muy sangriento también. En la última fase muy revolucionaria, esta mujer tenía ideas del periodo anterior, ideas girondinas, y la ejecutan. Por cierto, Olympia de Gouges también fue la primera mujer que escribió contra la esclavitud de los negros. Ah, es curioso. Tampoco se había dicho nunca nada. Incluso padeció un poquito de cárcel antes de su ejecución porque había escrito contra la esclavitud, pero la esclavitud era un negocio extraordinario que hacía ganar muchísimo dinero a gran parte de la sociedad francesa, y por eso la condenaron y no le dejaron que escribiera aquellos alegatos en favor de la igualdad, también de los negros esclavos. Oye, pues entonces Olympia de Gouges es un personaje digno de estudiar. Yo no sé por qué no tiene un monumento en cada una de las ciudades del mundo. Porque pues sobre todo en aquellas ciudades donde hay mucha población negra. Infinitamente. Bueno, pues no te lo podrás creer, pero cuando yo estudié en mi universidad de Salamanca, que no era de segunda, el nombre de Olympia de Gouges no se estudiaba nunca para nada, no aparecía. Pero la investigabas por tu cuenta. Y luego ha ido apareciendo con el movimiento feminista. Entonces, después de este
siglo XVIII, ahí, en este final de siglo, se va a producir otro acontecimiento histórico fundamental, que es la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial va a hacer cambiar todo el esquema familiar de familia extensa, toda la vida que era una vida agrícola, por una vida urbana en las ciudades y el trabajo en la industria. Y eso provoca un cambio familiar. La familia deja de ser esa familia patriarcal extensa y se convierte en familia nuclear. La mujer sigue sometidita, sigue siendo propiedad prácticamente del varón, pero ya hay otros valores y ya hay otro protagonismo de las mujeres, porque a veces hace falta que ellas trabajen para que la familia se sostenga. Claro, si entonces tengo que trabajar, claro, pero no tengo derechos. Con salarios siempre la mitad que un hombre. La mitad. La mujer ganaba la mitad que un hombre y el niño, porque los niños también trabajaban, la cuarta parte que un varón. Y ya empieza a reivindicarse un poco más, bueno, si trabajamos las mismas horas y con el mismo esfuerzo, empieza a desarrollarse una mentalidad. Y esa mentalidad va a cuajar en las sufragistas que aparecerán ahora. Ahí, sí. Esta imagen es estupenda. Es estupenda porque y además... fíjate cómo van vestidas estas señoras, fíjate de qué época son. Son siglo XIX. Claro, el siglo XIX, desde el siglo XIX. Aquí ya la sociedad es industrial, pero sigue siendo fortísimamente patriarcal. Y las mujeres saben que si no se cambia la ley, no van a cambiar las condiciones. ¿Cómo se cambia la ley? Participando en los parlamentos con derecho al voto, no solamente para elegir, sino para ser elegidas. También. Y estas son las que pedían el sufragio, el voto, las famosas sufragistas. Las pusieron verdes. Hubo sufragistas en todas partes, pero las más combativas fueron las inglesas. Estas son inglesas. Ellas, las inglesas. Las inglesas hacían scratches, lo que ahora llamamos scratches, se iban al Parlamento, bueno, incluso una, Emmeline Pankhurst, en unas carreras se arrojó a los caballos y la mataron, bueno, se murió 5 días después, claro, delante del rey Jorge de Inglaterra. O sea, las inglesas aquí se lo curraron muchísimo. Pero su labor no acababa de cuajar. Tuvo que venir otro acontecimiento brutal, que fue la Primera Guerra Mundial, para que a las mujeres no hubiera más remedio que reconocerles sus derechos. Cuando se produce ese estallido bestial en 1914, los hombres por millones, los jóvenes son mandados al frente a morir de una manera salvaje. Pero estamos en una época industrial. Las guerras ya no son de un hombre, una lanza y un caballo, sino que hacen falta pertrechos, hacen falta artillería, hace falta piezas industriales. ¿Quién llena las fábricas? Claro, las mujeres. ¿Dónde están los hombres? En el frente. Las mujeres conducen tranvías, conducen autobuses, van a las fábricas exactamente igual que un varón. Claro, y elaboran todo lo que haya Entonces, que elaborar. Cuando acaba esa guerra ya no había una razón de ninguna clase para poder negarles el derecho al voto, porque eran ciudadanas de primera. Habían demostrado ser ciudadanas de primera. Exactamente, porque si valemos para todo esto, ¿por qué no podemos tener nuestro Entonces, voto, ¿no? Claro, creo que tenemos alguna imagen de algunas mujeres de la... No sé si tenemos alguna foto más. Esta ya es una mujer, esta es María Curie, que es una de las mujeres que va a ejercer como mujer y va a conseguir 2 premios Nobel. Y va a ser la primera mujer a la que permiten entrar en la universidad como catedrática en la Sorbona, después de 600 años de fundada. Ya en la época de María Curie, algunos de los países tenían ya derecho al voto. Por ejemplo, Inglaterra. Por ejemplo, Inglaterra no va a ser la primera. Primero fueron Finlandia y Australia. Primero Finlandia y Australia. Antes incluso que en la Guerra Mundial. Sí. Después ya será Estados Unidos en el año 20, Inglaterra, Rusia en el año 17, en pleno fenómeno revolucionario, y España no consigue ese derecho al voto hasta el año 1931. Muy tarde. Con la República. Muy tardío. Con la Segunda República. Y aquí hay que mencionar un poco lo que comentábamos el primer día. Los derechos se pueden adquirir. 1931 las mujeres se equiparan en derechos a los hombres en España, pero se pueden perder. Se pueden perder. 1939 termina la guerra civil y durante toda la etapa franquista las mujeres tuvieron una consideración social con la sección femenina, etcétera, etcétera, pero de absoluta subordinación al varón, total y absoluta. Por lo tanto, la moraleja de todo esto, y vamos a resumirlo del principio, del primer día, hay que seguir hay en la brecha. No hay que darse nunca por vencido, ni bajar la guardia. No, ni para los derechos de las mujeres, naturalmente, ni para los derechos de los hombres. De los hombres, trabajadores, todo. Las libertades y la igualdad cuestan mucho ganarlas y muy poco perderlas. Nada. Hay que seguir en ello. Y si tú me lo permites, tengo que primero agradecerte muchísimo que me hayas permitido presentar la importancia de la historia y cómo lo que uno cree verdades eternas no lo son.
son. Hay valores que son valores eternos, no, son valores culturales y valores elaborados por la historia. Y eso hay que conocer muy bien la historia para no cometer errores del pasado y para elaborar un futuro mejor para todo el mundo. Y si tú me das permiso, voy a decir una última cosa. Sí, Lola. Hoy es el día del mundo gitano. Hoy es el día mundial del pueblo gitano. Y el pueblo gitano, que es un pueblo con una historia ya milenaria, un pueblo migrante, con enormes dificultades, con valores muy estimables, pero fuertemente patriarcal, tiene también un movimiento que lucha por los derechos de las mujeres romaníes. Entonces, yo quiero aquí que nos pongamos tú y yo a favor de esas mujeres romaníes que luchan por la igualdad de educación, por las libertades, por los derechos, igual que deben tener todas las mujeres del mundo. Pues sí, porque hoy estamos aquí para eso, para ponernos en el lugar de todas las mujeres, ya igual la raza, la religión, la cultura, lo que tengan. Pues Lola, yo darte las gracias a ti por acompañarnos y por mostrarnos esta parte de la historia que tanto apasiona y como lo cuentas, porque lo cuentas de una manera que vamos, que nos quedamos embelesados. Pero te invito otro día ya para hablar de más temas de historia que son muy interesantes. Que es lo mío, es mi pasión. Y como me decía el otro día, como estoy jubilada, pues puedes contar conmigo. Naturalmente, naturalmente. Gracias, a tu disposición, Lola, por siempre. acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Nosotros vamos a una noticia que preparamos en Redacción de Informativos y volvemos con otros temas y otros invitados.